Comencemos con las noticias. Y es que el Banco de Guatemala no da su visto bueno para la deuda pública proyectada para el año 2015 en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación. El Banco de Guatemala no le da el visto bueno a la deuda pública que el Ejecutivo pretende para el año 2015. Según el presidente del Banguat, Edgar Barquín, el déficit fiscal sobrepasa lo prudente para la macroeconomía guatemalteca. Se contempla un déficit fiscal de 2.5%, es decir, un incremento de la deuda pública de más de 12.300 millones de quetzales, ante lo cual yo, en mi calidad de presidente del Banco de Guatemala, no estaría dando ningún visto bueno a niveles de déficit fiscales arriba del 2%, porque compromete el esfuerzo de estabilidad macroeconómica que hemos estado siguiendo, compromete la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo, y por lo consiguiente la recomendación al Congreso de la República es de que revise este presupuesto para ajustar las cifras a los niveles de déficit fiscales alrededor del 2%, y siempre y cuando este endeudamiento sea destinado a la inversión productiva del país. Barquín explica cuáles serían las consecuencias si el Congreso no revisa los números de la deuda pública que pretende la cartera de finanzas. El impacto lo estaríamos viendo más adelante en precios de la canasta básica, en tipo de cambio, lo podríamos estar viendo en menores disponibilidades de recursos para ejecución de presupuesto en gasto social, por ejemplo, porque a más endeudamiento, más servicio de la deuda, y eso limita, por supuesto, la inversión en educación, en salud, en seguridad. El déficit fiscal o deuda pública explica los gastos que el Estado realiza y que superan a los ingresos. Presidente de la República, Otto Pérez Molina, pues no le cayó nada en gracia la declaración del presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. El mandatario se manifestó extrañado de la postura de Barquín, asegurando que el presidente del Banco Central ha tenido durante su administración déficit mucho más altos de los que se están planteando en el proyecto de presupuesto del año 2015. El jefe del Ejecutivo también cuestionó las declaraciones de Barquín, asegurando que estas están bajo la influencia de un partido político. Me extraña que el presidente del Banco de Guatemala está dando esos datos cuando él ha estado por muchos años, no solo en el Banco de Guatemala, sino que estuvo en el gobierno anterior, y el déficit fue mucho más alto de lo que nosotros hemos tenido. Así que si él lo está haciendo en una función política, que además de eso se debería descalificar y debería de evitarse estar dando estas declaraciones cuando él ya dijo que tiene una invitación del líder para ir a participar. Si él quiere aprovechar la posición del Banco de Guatemala para hacer política, yo no se lo voy a permitir. Que hace 2 meses yo le tuve que ordenar que parara una publicidad que estaba haciendo a cuenta de que el presidente del Banco de Guatemala, promocionándose en panfletos, en boletines, en medios de comunicación. Si el presidente del Banco de Guatemala es un puesto técnico, no es un puesto político. Si yo hubiera querido hacer un puesto político, lo hubiera destituido a él y hubiera buscado alguna razón desde hace 2 años, 8 meses. Respeté la institucionalidad del banco, y ahora resulta que cuando ya va a entregar, él se pone a hablar de política y se pone a hacer cosas políticas. Eso a mí me parece no solo irresponsable por un lado, sino que por otro lado me parece también de que está prestando su nombre y la institución queriendo involucrar en política partidaria. Usted, la bancada Libertad Democrática Renovada, líder, ha pedido una interpelación para el nuevo ministro de Comunicaciones. Tan solo tiene 2 días de estar en el cargo. A 2 días de ser nombrado ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, la bancada líder quiere interpelar al funcionario, ya que según ellos ya no pudieron llevar al hemiciclo parlamentario a juicio político a Alejandro Sinibaldi. Venimos a darle la bienvenida al arquitecto Enrique Corado Valdés, nuevo ministro estrenado el día de ayer precisamente como ministro de Comunicaciones, contra quien venimos a solicitar la interpelación en contra del nuevo ministro, ya que realmente fue imposible poder tener frente a frente
al anterior ministro Alejandro Sinibaldi, quien en múltiples ocasiones, por más de 3 veces, fue citado al Congreso de la República a comparecer de sus funciones y sus actuaciones como ministro de Comunicaciones. Según el diputado Llanes, entre los cuestionamientos que se le harán al jefe de la cartera de comunicaciones estará la deuda de arrastre. En un vasto operativo interinstitucional se logró el rescate de medio centenar de menores de edad quienes eran explotados laboralmente. A primeras horas de la mañana, autoridades realizaron allanamientos en 3 zonas de la ciudad capital. Fueron rescatados más de 50 niños quienes estaban siendo obligados a mendigar en las calles porque les exigían 20 quetzales diarios para tener derecho a un lugar en el cual dormir. Fueron rescatados de 2 inmuebles en la zona 1 y es producto de un tema de investigación de trata de personas. Esto tiene que ver con los niños que ustedes ven en las calles, que están pidiendo limosna. Esto lo hemos sabido de toda la vida, estamos visibilizando ahora temas que antes pasaban de noche en la estadística negra, y aquí lo que estamos viendo es la forma perversa en que ponen a los niños en las calles, arriesgándolos de 1000 formas, teniéndolos confinados como ahora. No sabemos qué tipo de abusos han sido, a qué tipo de abusos han sido sometidos. Entre los menores rescatados hay un niño de meses. En el rescate se contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. No se tiene conocimiento si alguno de los menores tiene activada la alerta Alba Kenneth. Y horas después del operativo, el Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar, dio a conocer que la PGN ya tiene a los niños rescatados bajo su resguardo para brindarles las atenciones que necesitan, y adelantó que la entidad que dirige se convertirá en querellante adhesivo en el proceso penal que se iniciará en contra de las personas capturadas por explotar a estos menores de edad. Nosotros vamos a solicitar al juez un abrigo provisional para proteger los derechos de estas niñas y adolescentes, donde pudimos advertir que se encontraban viviendo en condiciones infrahumanas. También se pudo advertir la ubicación de gran cantidad de monedas y billetes, y que eran explotados en jornadas desde las 4 de la mañana hasta las 23 horas, algo que no lo podemos permitir como Estado de Guatemala. En esa exposición ya tenemos coordinado alrededor de 30 profesionales de la Procuraduría General de la Nación ubicados en el tribunal. Nosotros vamos a constituirnos como querellantes adhesivos, coadyuvar con el Ministerio Público en representación de ¿quién? De estos niños que han sido víctimas de estos delitos tan condenables. Eso es en el ámbito del proceso penal. Pero aparte tenemos la obligación en el sistema de protección de niñez, donde en representación de ellos tenemos que velar por el cumplimiento y la restitución de sus derechos que han sido transgredidos por estas estructuras criminales de trata de personas. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que funcionarios en materia de seguridad de Centroamérica mostraron su apoyo al actual ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, esto luego de la polémica del llamado caso Byron Lima. La comunidad internacional, principalmente de la región centroamericana y del Caribe, respaldó las acciones que el gobierno lleva en apoyo a la CICIG en Pavoncito, donde se busca erradicar las estructuras criminales. Una de ellas, supuestamente dirigida por el reo Byron Lima Oliva. Roberto Santana, de la República Dominicana, da el espaldarazo a Otto Pérez Molina y al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Le dijimos, ministro, mantenga el apoyo al sistema penitenciario, a lo que se está haciendo en favor del sistema penitenciario en materia de su política penitenciaria, que se mantenga la convocatoria de la reunión del Consejo de Sistemas Penitenciarios, porque precisamente de lo que se trata es de que estos problemas de los sistemas penitenciarios de la región, que no ocurren en Guatemala y que los que ocurren en Guatemala no ocurrirán únicamente en este momento, vendrán más siempre que no haya impunidad. Ahora, en el momento que haya impunidad,
ocurrirán cosas, el ministro se tapará los oídos y se tapará la nariz. La declaración se dio en el contexto de la conformación del Consejo Centroamericano y del Caribe de Directores de Sistemas Penitenciarios. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha admitido que tuvo algún tipo de comunicación con el reo Byron Miguel Lima Oliva, pero según el funcionario, el diálogo con Lima fue en aras de tener un acercamiento y mejoras para los reos. Negó su renuncia al cargo como ministro de Gobernación y pidió privacidad y cautela con el tema de Byron Lima. Yo les pediría que ya no habláramos de esto. Miren, esto está en manos de la justicia. Esto solo despierta el morbo de la gente. Y créanme, yo en este caso no soy Mauricio López Bonilla, soy un ministro de Estado que cumple con la ley, con sus obligaciones, y que no quiero dar declaraciones porque esto también podría incidir en cómo se está desarrollando un proceso. Y yo no tengo nada que ver en esto. Yo soy el ministro de Gobernación que tiene que administrar hoy una crisis en el sistema penitenciario, por supuesto, esa es mi responsabilidad. Pero yo no quiero dar ninguna declaración, ni aumentar las especulaciones, ni fomentar el morbo público sobre las declaraciones que da alguien que tiene que estar hoy defendiéndose de lo que dice una investigación. Dejemos que esto vaya en manos de la justicia como debe ser. Dejemos que los jueces sean los que cumplan con su papel. Dejemos que el Ministerio Público y la CICIG sostengan su investigación como corresponde. Eso está en manos de la justicia. Yo ya no quiero dar ninguna declaración sobre eso porque no soy yo el imputado. Yo soy el ministro de Gobernación. ¿Y sabe usted, la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, ha dicho desconocer las declaraciones que emitió la comunidad internacional sobre continuar apoyando las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y posiblemente ampliar su mandato ante la labor que ha efectuado? No obstante, la vicemandataria considera que aunque la labor ha sido efectiva, Guatemala debe de dejar de depender de este organismo internacional para valerse por sí misma. Que en el 2012 yo estuve en Naciones Unidas, que yo llevaba primero el agradecimiento a todos los países que nos han apoyado y llevaba también la consigna de parte del presidente de decir que era la última prórroga que pedíamos. Y le vuelvo a insistir, creo que si nunca soltamos la mano del bebé que se llama Estado de Guatemala, siempre vamos a necesitar de alguien que nos pase la calle cuando hay tráfico. Y es la hora en que los guatemaltecos nos hagamos responsables de nuestros propios actos y especialmente los funcionarios que ostentamos cargos públicos. Momento del clima, Yana Guerra. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Hoy a las 8:45 estamos listos para arrancar con las conversaciones de esta noche. Gustavo Berganza y Juan Luis Font le damos la bienvenida. Y recibimos también con una bienvenida a la periodista mexicana Sanjuana Martínez. Gracias por acompañarnos, bienvenida a Guatemala. Ella se encuentra acá para participar en un foro sobre el rol de los medios en el fortalecimiento de la justicia. Y déjame presentarte un poquito a la audiencia guatemalteca. Sanjuana es Premio Nacional de Periodismo en su país en el año 2006 y es Premio de Periodismo Ortega y Gasset en el año 2008. Se dice rapidito, pero el Premio Ortega y Gasset es francamente el premio más prestigiado en el mundo del periodismo hispano. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Y Gustavo tiene la primera pregunta. Gracias. Hola Sanjuana, bienvenida. Primero que todo, es un gran honor tenerte a ti en el Día Internacional de la Comunicación aquí a las 8:45. La primera pregunta que quisiera yo plantearte es, ¿cómo ha cambiado el clima para ejercer el periodismo en México desde que llegó Enrique Peña Nieto? Bueno, realmente no ha habido ningún cambio. Podríamos decir que estamos peor. Más de 120 compañeros han perdido la vida en los últimos años. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo de la región y no es para menos. 15 permanecen desaparecidos, hay 150 agresiones a medios de comunicación en el último año. Entonces, verdaderamente es muy sombrío lo que está pasando en México en términos de libertad de expresión y de protección a la labor que nosotros desarrollamos. Cuando un periodista se siente amenazado en México, ¿qué recursos tiene para hacerse proteger?
Pues la verdad, francamente, es una buena pregunta, porque no hay muchos recursos. O sea, lo que hemos creado son redes entre nosotros mismos. De alerta. De alerta para protegernos y para avisar cuando tomamos carretera, cuando vamos a un sitio peligroso. Yo llevo 8 años cubriendo la guerra contra el narcotráfico, primero con Calderón, ahora con Enrique Peña Nieto, en donde apenas en su sexenio, en estos 2 años, van más de 25.000 muertos. Entonces siguen las ejecuciones, siguen las desapariciones, siguen las agresiones a los periodistas. La semana pasada el alcalde de Silao mandó golpear a la periodista Janet Silva, y realmente fue terrible porque a las 5:30 de la tarde entran a la redacción 2 matones y la golpean en la propia redacción del periódico, del Heraldo de Silao. Y no pasa nada, hoy en día todavía no se le cuestiona al alcalde. Ahora, ¿no hay acciones de parte del sistema de justicia en contra del... ¿La Procuraduría? Pues se supone, han hecho 2 retratos hablados, los di a conocer yo ayer, de los matones que entraron, de los golpeadores enviados por este alcalde priista, y hasta ahorita pues no tenemos más información. El alcalde no ha sido molestado en absoluto porque el gobernador de Guanajuato es del PRI también. Ahora, las agresiones vienen, bueno, mencionas ahorita a un alcalde del PRI. Es decir, ¿qué otros sectores pueden identificarse entre los que impiden, sí, entre los agresores? Los depredadores de la prensa, como les llamamos nosotros, bueno, son de todos los partidos, o sea, no hay mucha diferencia, pero obviamente el partido que está en el poder, el partido que gobierna en los distintos estados o a nivel nacional, tiene una preponderancia de las agresiones. 65% de las agresiones a periodistas son cometidas por miembros del gobierno, funcionarios, alcaldes, gobernadores. ¿Y se produce algún tipo de condena local y nacional para aquellos funcionarios que agreden a un periodista? Bueno, el problema es ese, la impunidad, que finalmente la impunidad lo que hace es la invitación a la repetición del delito. Ningún caso se ha resuelto de los 120 periodistas asesinados. Hay una fiscalía que funciona como una cortina de humo para decir internacionalmente que en México hay verdadera intención de respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero no resuelve un solo caso. Ni un solo caso, nada. Y digamos por regiones, ¿sigue siendo el norte tan peligroso como era en el tiempo Calderón? Sí, el norte sigue siendo el epicentro de la guerra contra el narcotráfico, de esta especie de experimento de drogas y de matanzas indiscriminadas, ¿no? Ahí se siguen disputando el territorio, los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, la familia michoacana, que son los caballeros templarios en este momento. Acabo de regresar de Michoacán, donde se vive una auténtica guerra, no hay un Estado de Derecho, verdaderamente hay narcoestados como Tamaulipas o Michoacán. Supongo que es un poco parecido en Guatemala. En ciertas regiones de Guatemala, sí lo puede ser, pero ¿cómo se protege la población en ese clima? Por ejemplo, en Michoacán recibimos noticias constantemente de la grave tensión que se vive en ese estado. ¿Cómo se protege la población? ¿Se hace la sorda, la indiferente, como ocurría, por ejemplo, cuando vivíamos una guerra interna en Guatemala? Bueno, no, el fenómeno más interesante en este momento es el fenómeno de las autodefensas. Es decir, los civiles armándose con cuernos de chivo, particularmente, las armas abundan en cada... El AK-47. El AK-47 famoso, y en cada hogar hay un arma por lo menos, o 2 o 3. Entonces, la gente, entrevisté yo a un grupo de mujeres de autodefensas, porque hay 380 detenidos en este momento, con cargos inventados, porque el gobierno ya no haya que hacer. Primero alentó, primero le dio la bienvenida y ahora los encarcela. Y entrevisté a un grupo de mujeres, una de ellas abuela, de casi 70 años. ¿Una mujer de 70 años armada? Armada, sí, con las fotos y todo, con su cuerno de chivo defendiendo a sus hijas y a sus nietos. ¿Y ella qué te explica? ¿Que está haciendo eso para defender su hogar? Que no le quedó otra alternativa. Ahora, pero realmente es una descomposición terrible. Pues, terrible. Es decir, puede llegar al nivel de los paramilitares en Colombia. Bueno, esa es la semilla, y tenemos la historia de Colombia para decir eso es lo que viene, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Una cosa son las guardias comunitarias de origen indígena, que tienen, bueno, una representación bastante legítima, ¿verdad? Porque llevan años haciéndolo, gestionando su propia seguridad, y otra cosa son estos grupos civiles de autodefensa, muchas veces financiados por entes oscuros.
Si nosotros no tenemos demasiadas informaciones aquí por medio de Televisa o TV Azteca. Bueno, es que están hablando del duopolio de la censura. Si hay que informarse, no es a través del duopolio de ninguna de esas dos televisiones. Hay que informarse por medios más libres. Y el objeto de esas grandes cadenas, al acallar parte de lo que ocurre en México, es ofrecer una imagen de tranquilidad para no afectar, por ejemplo, el turismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué silenciar lo que ocurre? Bueno, finalmente ya el tráfico de drogas no es el único interés del crimen organizado, los políticos, o valga la redundancia, sino también de las televisoras, que son las que controlan quién gobierna. Finalmente, el poder de los medios de comunicación ya no es el cuarto. Yo creo que se ha instituido incluso en el segundo, en el tercero, no lo sé, porque en México tenemos una buena historia que demuestra que fue Televisa quien eligió a Enrique Peña Nieto para llegar a Los Pinos. Ahora, pero me llama mucho la atención lo que tú nos dices, porque hace algunos meses salió una portada de Time en donde ponían a Peña Nieto como Saving Mexico. Saving Mexico, exacto. Bueno, The Economist lo presenta prácticamente como el reformador de México. Bueno, antes, los últimos reportes de Economist son bastante críticos. Ajá. Sí, yo creo que esa es una de las grandes bondades del gobierno mexicano, de dar una imagen a nivel internacional que no se corresponde con la realidad internamente. Enrique Peña Nieto es un hombre seriamente cuestionado, no solamente dentro de su partido, sino también fuera. Ha hecho una serie de reformas antipopulares que están afectando ya directamente a la población, y por supuesto, pues a nivel legítimo, muy difícil, ¿no?, por esta forma en la que llegó a la presidencia. Señores, yo quiero volver al tema de las mujeres recién entrevistadas, las mujeres de las autodefensas en Michoacán. Los tres sentados en esta mesa compartimos que es absolutamente pernicioso para una democracia que existan cuerpos de civiles armados paralelos a las fuerzas de un Estado que debería ser un Estado democrático. Pero se puede condenar cuando los periodistas nos acercamos a la realidad y entrevistamos a las personas y nos acercamos a sus razones, a sus motivos. ¿Se puede condenar con la facilidad con que lo hacemos a la distancia, aquí frente a las cámaras de televisión? Claro, desde este plató, ¿no? Así es. ¿Se puede condenar a esas señoras? Fíjate que es muy importante estar ahí y ver y tocar, o sea, estar con el termómetro al lado, ¿no?, y ver qué es lo que está pasando. Ellos no tenían otra alternativa más que autodefenderse, y está dentro de la Constitución mexicana el derecho de autodefensa. Cuando el Estado no te garantiza la seguridad, cuando el Estado fracasa en uno de sus principales objetivos, que es permitirte vivir en paz y permitirte tener acceso a la justicia, tener acceso al derecho, al Estado de Derecho, y esto fracasa, pues la ciudadanía tiene también el derecho de autodefenderse. ¿Y ellas están defendiendo, o estas personas están defendiendo, de grupos de narcotraficantes, de secuestradores? ¿De qué exactamente se defiende? Bueno, incluso de las fuerzas de seguridad. Sí, hay un vínculo directo entre los Caballeros Templarios, que es la zona de Michoacán, con la Tuta. La Tuta tiene en este momento una videoteca amplísima de videos que va entregando poco a poco, donde todos los políticos de todos los partidos se entrevistan con él. Es decir, los alcaldes de los diferentes municipios de Michoacán. Michoacán es un estado rico en todos los sentidos, o sea, agrícolamente, ganadero, tiene mucho hierro, hay grandes exportaciones a China. Ese es el gran negocio de los Caballeros Templarios, además de las armas y las drogas y la trata de mujeres. Entonces, la Tuta sigue siendo el reino de la Tuta, el feudo de la Tuta, y él es el que va sacando los videos de acuerdo a lo que le interesa, ¿no? Ahora, mira, un poco así como aquí con las grabaciones. Ahora, sigamos con las mujeres, pero las mujeres actúan espontáneamente por sí mismas, o hay una organización? Bueno, hay una organización, o sea, paradójicamente se están organizando mejor que el Estado. Las comunitarias tienen mejor organización, las comunitarias indígenas, las defensas comunitarias indígenas, mejor organización desde hace años que el Estado. Rechazaron ya cualquier intervención del Estado. Pero estas autodefensas civiles han demostrado que funcionan. En ciertos puntos en Guatemala. Sí. Hay instituciones indígenas que funcionan mejor, con mucha mejor viabilidad que las instituciones estatales. Y que, claro, y que el Estado en este país no termina por verse, ¿no? A veces hay una ausencia total. Auténtico de la comunidad. Exacto. Entonces, las autodefensas civiles, la verdad es que están bien organizadas, tienen todo, o sea,
lo hacen no lo hacen de manera espontánea, o sea, tienen sus guardias, vigilan sus pueblos, los bloquean para resguardarlos de cualquier intervención de los caballeros templarios, que tienen sus vínculos, tú me lo preguntabas antes, pues con las policías, con el ejército, con la marina, ¿verdad? Ahora, Entonces, pero digamos, si la actitud ante la gente, es decir, hay violaciones de derechos humanos, es decir, le impiden a los periodistas hacer su trabajo, por ejemplo. Bueno, hay una persecución contra los luchadores sociales, que es algo que sucede en todos nuestros países latinoamericanos, ¿no? No, pero yo me refiero a las organizaciones de autodefensa. Ajá. Es que por nosotros tuvimos un caso en Atitlán, por ejemplo, en donde una organización de autodefensa para proteger a la localidad, es decir, comenzó a abusar y comenzó a convertirse en una fuente de problemas e incluso... A realizar limpieza social, concretamente. A realizar limpieza social. Es decir, ¿ha sucedido esto en Chocán? Aún no. Aún no. Pero claro, todo se puede desbaratar, es un equilibrio bastante débil y está agarrado con pinzas. Con alfileres. O sea, con alfileres, porque tarde o temprano esto va a estallar. Entonces, es el nacimiento de las autodefensas en Colombia, no lo sabemos aún, pero es previsible si el Estado no es capaz de controlar aquello. Ahora hay una intervención fuera de la Constitución. El presidente Enrique Peña Nieto envió a un comisionado al cual se le llama virrey, porque viola los propios principios constitucionales, impone a un comisionado por encima de la autoridad gubernamental y del Ejecutivo del Estado. Entonces el virrey pues no ha logrado pacificar, creó una policía de la fuerza rural, uniformó a una parte de las autodefensas, pero autodefensas que estaban muy vinculadas con los caballeros templarios. Entonces, nada. En este panorama que nos ha presentado San Juana Martínez de lo que ocurre en México, que en algunos casos es semejante a Guatemala, esa vinculación, por ejemplo, entre maleantes, entre mafias y autoridades, esa anulación del sistema de justicia en términos reales mediante una gran cantidad de recursos. La pregunta central, la que habrás de responder mañana en el foro para el cual has sido invitada, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en todo este panorama? Explicar y explicar y explicar. ¿Tenemos otro rol acaso? Denunciar. Exhibir. Exhibir. Mostrar la podredumbre y la corrupción. Creo que es nuestra función, pero estamos haciendo una función que le corresponde a los jueces. Hay 120 periodistas asesinados en México y 0 jueces molestados. ¿Qué quiere decir esto? Que los periodistas estamos haciendo el trabajo de los jueces. Y creo que es muy parecido en Guatemala. Entonces ya es hora de que elijan jueces responsables, valientes, capaces de enfrentar a este tipo de monstruo que es el crimen organizado en el tráfico de drogas, en la trata de mujeres, en el tráfico de armas, y que haga su trabajo. La cuestión ahí para nosotros es, señores, ¿por qué la ciudadanía está dispuesta a recriminarle a los políticos? En este momento, por ejemplo, el ministro de Gobernación de Guatemala está bajo fuego por haber admitido que él tuvo trato directo con quien está acusado de encabezar una mafia en el sistema penitenciario. Pero rara vez la ciudadanía se dirige hacia los jueces, hacia los magistrados, a los que les ha confiado la Administración de Justicia. Por supuesto, mira, en Colombia hay un ejemplo que pone claramente lo que está sucediendo en Guatemala o en México. En Colombia hubo un proceso de jueces sin rostro, porque eran jueces que se enfrentaban a las mafias, mafias militares, paramilitares, de narcotraficantes, de políticos corruptos, y eran los que estaban haciendo justicia. Entonces eran jueces sin rostro. ¿Cuántos jueces sin rostro hay en Guatemala? Ninguno. ¿Quién se está enfrentando a estos monstruos? Tuvimos una espantosa experiencia con el fuero especial. En la época de Ríos Montt. En Ríos Montt, era una justicia muy expedita. No siempre funciona. No siempre funciona así. Exacto. Pero luego es que una decisión de esas surge también de un acuerdo político. Y en Guatemala no vemos fuerzas políticas interesadas con viabilizar de esa manera el sistema de justicia, la administración de justicia. Más bien lo que se ve aquí en Guatemala son fuerzas políticas que quieren su cuota de jueces, su cuota de magistrados. Sí, pareciera fuerzas que es políticas, que finalmente élites económicas, fuerzas de poder real, todos quieren su establo de magistrados a la orden. Claro, porque se ha constituido una especie de mafias, ¿no?
que son las que finalmente eligen o venden o compran o ofrecen al mejor postor o se hacen los desentendidos. Las candidaturas. Por eso es tan importante la labor que hace, por ejemplo, Alberto Brunori desde la ONU en esta defensa de la limpieza en la elección de jueces. O sea, creo que es muy importante el foro de mañana y que vamos a hablar de estas cosas con total libertad y que es fundamental para Guatemala en este momento tan especial que están viviendo con el caso Lima Oliva, por ejemplo, ¿no? Que después de 16 años parece increíble que Guatemala no haga justicia con respecto al asesinato de Monseñor Gerardi. San Juana, gracias por acompañarnos a las 8:45. Quedan invitados todos nuestros televidentes para que asistan mañana a ese foro en el que participa San Juana Martínez. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco para escuchar de viva voz las críticas del presidente del Banco Central al proyecto de presupuesto que ha presentado el Ejecutivo al Congreso de la República. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. En las 8:45 volvemos ahora para conversar con el presidente del Banco de Guatemala. Es el presidente saliente porque en realidad está ya a pocas semanas de entregar su cargo. Se trata de Edgar Barquín. Y conversaremos también con Maynor Cabrera, quien es consultor en temas económicos. El tema para el cual los hemos invitado a discutir el día de hoy tiene que ver con esa opinión adversa que ha expresado el señor Barquín sobre el proyecto de presupuesto para el año 2015. Yo le pediría al presidente del Banco de Guatemala que arranque diciendo por qué considera inapropiado ese proyecto de presupuesto. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Lo que he manifestado es que la Junta Monetaria recomendó al Ministerio de Finanzas Públicas y al gobierno continuar con el proceso de consolidación fiscal. Y aquí quiero referirme a ciertos datos. En el 2010 el déficit fiscal era 3.3, 2011 2.8, 2012 2.4, 2013 2.1 y 2014 2.1. Pero no necesariamente eso refleja una mejor recaudación, sino que más bien menos ejecución. Eso lo que refleja es una estrategia y política de consolidación fiscal, reducción del déficit fiscal. Y para este año la Junta Monetaria recomendó un déficit fiscal no mayor del 2% para hacer sostenible la deuda pública en el largo plazo, para mantener la estabilidad macroeconómica y para continuar con ese proceso de consolidación congruente con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de las calificadoras de riesgo. Pero es cierto que eso hace que se contenga el gasto desde el gobierno. Por supuesto, eso implica que el gobierno pueda priorizar sus gastos tomando en consideración niveles de endeudamiento y en este caso de déficit fiscales razonables para hacerlos consistentes con el proceso de estabilidad macroeconómica que se viene manejando desde hace algunos años. La recomendación entonces que hemos dado es de que en el presupuesto del próximo año el déficit fiscal no debería superar ese 2% para poder mantener este proceso de estabilidad y sostenibilidad de la deuda. Esto tiene un fundamento económico, un fundamento técnico, y esa es nuestra recomendación para hacer viable realmente esta estabilidad y poder generar todas las condiciones y clima de negocios para atraer inversión. Ahora, Maynor, en términos absolutos, se dice que el déficit del presupuestario en general va a alcanzar 6.000 millones este año. Esa es una estimación. Sí. Ahora, para el próximo año, ¿cuánto se estima que va a alcanzar con ese presupuesto? Alrededor de unos 8.000 millones de quetzales, porque obviamente la economía va creciendo y el gasto público también sube a 70.000 millones de quetzales y esto pues obviamente está poniendo mayor presión sobre los niveles de gasto. Sin embargo, hay un tema sobre el cual me quisiera referir. El proceso de ajuste, el proceso de contención del gasto no ha sido un proceso ordenado, más bien ha sido un proceso forzado por la imprevisión en los ingresos fiscales, ¿verdad? Siempre se sobreestiman los ingresos fiscales, entonces por eso siempre en los últimos prácticamente 3 años se ha tenido que hacer recortes del gasto público. E incluso para cerrar arbitrarios, no ordenados, no previstos, no planeados, como uno lo haría en un presupuesto donde uno es realista con el gasto público. Y de hecho
uno le puede pasar en un presupuesto familiar o del Estado, que uno en un año se equivoca, pero ya cuando es un tema reiterativo, yo creo que ya la cuestión se desordena mucho, y ese es uno de los grandes problemas, pues más allá, digamos, que el déficit suba, los indicadores de sostenibilidad también se deterioran, pero nuevamente se subestiman los ingresos públicos y por lo tanto estamos llegando a un año, ojo, un año electoral en el cual pues otra vez estamos apostándole a tener altos ingresos con pues un deterioro cada vez mayor de la SAT, ¿verdad? Lo habitual es que el partido en el gobierno trate siempre de tener más recursos para gastar en el año electoral. Eso es lo normal en Guatemala. ¿Esa es la impresión que da el proyecto de presupuesto para el 2015? Pues más bien, más ingresos, lo que tiene es más gasto, más deuda. Y de hecho es una regularidad empírica que hay en el caso del presupuesto guatemalteco. En el último año de gobierno siempre todos los gobiernos gastan más. En algunos casos hemos tenido episodios pues lamentables, ¿verdad? Por ejemplo, el último año, 1990, fue terrible. El último año de Álvaro Arzú, el tipo de cambio se fue para arriba. ¿Por qué? Siempre está la tentación de gastar más en el último año, pero es el año más vulnerable de... La pregunta concreta es, entonces, ¿compartís el análisis que presenta el presidente del Banco de Guatemala? ¿Estás de acuerdo con esa opinión? Con esa inconveniencia de ese Creo que es inconveniente porque los ingresos están sobreestimados. Entonces, bueno, digamos que si el presupuesto fuera verdad es 2,5, pero en la práctica vamos a tener un presupuesto desfinanciado donde en realidad, si se quieren buscar recursos para financiarlo, no sería 2,5, podría ser hasta 3, por ejemplo. Entonces, es un presupuesto irrealista y con un presupuesto elevado, o sea, lo peor de dos mundos. Ahora, ¿qué proporción aproximadamente, por supuesto, de cada quetzal que ingresa al erario está destinado actualmente para el pago de la deuda pública? Sí, aquí estamos hablando de alrededor del 15% del presupuesto va para el servicio de la deuda. Para el año 2015 son alrededor de 10,000 millones los que irían destinados para este servicio de la deuda. Se estima la deuda neta para el próximo año, es decir, la deuda que estaría incrementando el total de la deuda pública son 12,300 millones de quetzales, lo que quiere decir que la deuda pública de Guatemala, si el Congreso de la República aprueba el presupuesto con un déficit de 2,5%, pudiese estar elevándose a alrededor de 127,000 millones, que representan el 26% del Producto Interno Bruto, que dicho sea de paso, aún es una deuda moderada. El problema que tenemos como país es un problema de limitaciones en la capacidad de pago, ya que el indicador de deuda respecto de los ingresos pues ya ronda 2.2 veces, y esto ya nos debe dar una señal de alerta, en el sentido... Entonces, el problema del país es que no tiene suficientes ingresos para pagar aquella deuda que contrae. El problema del país es de que la carga tributaria sigue siendo muy baja, señalado por organismos internacionales, por las calificadoras de riesgo, y entonces la capacidad de adquisición de más deuda cada vez se va limitando. El país cumple y seguirá cumpliendo con sus obligaciones de deuda que tiene, el servicio de la deuda se paga y hay los recursos para pagarlo. El problema es que nuestra capacidad de endeudamiento cada vez se va haciendo más pequeño por el ritmo de endeudamiento que hemos tenido, y que lamentablemente como país no tenemos una ley de responsabilidad fiscal que defina qué niveles de déficit fiscal debemos de tener en el largo plazo, qué nivel de deuda debemos alcanzar en ese largo plazo y a qué debemos destinar esa deuda, como lo tiene Colombia, por ejemplo. Colombia tiene una ley de esta, Chile tiene una ley de esta, donde los gobiernos ya saben por ley qué déficit fiscal debe tener el próximo año y deben de balancear sus presupuestos en función de eso. Pero eso es un acuerdo político de gran alcance. Por supuesto, pero esas son estrategias económicas de fondo, estructurales, que nos puedan permitir, al menos en el caso de Guatemala, tener una definición de hacia dónde queremos llevar al país con la deuda pública. Y esto es responsabilidad de todos los sectores, y esa es la recomendación con fundamento económico y financiero que hace el Banco Central con toda la responsabilidad técnica que tenemos. Ahora, en el caso de la deuda, es decir, no necesariamente la deuda es mala per se, dicen, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, digamos, bueno, recientemente Paul Krugman sigue insistiendo en el hecho de que no hay que, de que las políticas de contención del gasto en Europa fueron contraproducentes. Ahora, pero digamos, en el caso de Guatemala, ¿de veras es tan malo endeudarnos, Maynor? No es tan malo endeudarnos, lo que pasa es de que hay que tratar de hacer un buen ejercicio presupuestario, y uno se endeuda de acuerdo a los ingresos fiscales que tiene,
Y también de esta forma pues puede optimizar mejor la perspectiva de gasto que va a tener. Y por ejemplo, el gobierno hace un ejercicio de presupuesto multianual. ¿Qué vemos en ese presupuesto multianual? Que en los próximos años va a estar cayendo la carga tributaria, o sea, vamos a tener menos ingresos. Y veamos, reformas, por ejemplo, fiscales, tributarias, no vamos a hacer de aquí al próximo año, ¿verdad? La SAT no... La administración tributaria no es algo que se reforme en un año, ¿verdad? Entonces prácticamente al próximo gobierno le va a tocar reconstruir la SAT, quizá hacer una reforma fiscal. Entonces en el último año al gobierno, ¿qué opción le queda? Pues el gasto público, ¿verdad? Hacer un ejercicio en esa parte del gasto. Obviamente, si se hace, pues todos los años se recorta el gasto público y vamos según esa trayectoria de ingresos, pues obviamente no nos va a ir bien. Ahora, señor Barquín, ¿comparte esa perspectiva de Minor? Es decir, que la próxima administración va a enfrentar dificultades, que tampoco va a poder contraer más deuda ni generar déficit superiores al 2%. Me parece que sí, siempre y cuando no se mejore la recaudación fiscal en nuestro país. Sí, eso todo cambia. Si se mejora la recaudación. No se priorice el gasto hacia aquellos rubros estratégicos que tiene nuestro país. Ahorita, por ejemplo, rubros estratégicos, le digo educación, salud, infraestructura, seguridad y cambio climático, por ponerle un ejemplo. Entonces debemos de centrar los pocos recursos que tenemos hacia áreas estratégicas. Por supuesto que tenemos 1000 necesidades, por supuesto que como país desearíamos el doble del presupuesto que tenemos, pero no financiado con deuda. Claro, la deuda per se no es mala siempre y cuando esa deuda se destine para inversión productiva. Estaríamos totalmente de acuerdo en que endeudemos al país para hacer otros Chixoy, para ampliar los puertos, para ampliar la red estratégica, la infraestructura estratégica del país, que va a mejorar la competitividad y en el mediano y largo plazo eso genera sus propios retornos para poder pagar esa deuda. Sin embargo, endeudarnos para gastos de funcionamiento lo vamos a pagar muy caro en el mediano y largo plazo. Ahora, digamos, en términos tenemos el problema de que se va a pasar la sugerencia del Banco de Guatemala del 2% de déficit fiscal, de déficit con respecto al PIB. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con otros indicadores como el tipo de cambio, como la tasa de inflación? ¿Va a tener esto un impacto? Claro, mire. Sí va a tener un impacto si seguimos con déficits fiscales altos. Por esa razón, la Junta Monetaria ha recomendado seguir con ese proceso de consolidación y en el caso del 2015 manejar déficits fiscales no mayores del 2%. ¿Por qué? Porque estamos viendo que a mediano plazo, siguiendo con estos procesos de endeudamiento, si no hacemos nada, el impacto va a estar en la inflación, en el incremento de precios, va a estar en el desorden del tipo de cambio, va a estar en las limitaciones presupuestarias, porque a más deuda, más servicio de la deuda, y le limita al gobierno tener más recursos para invertir en esas áreas estratégicas que indicábamos, y por supuesto va a limitar nuestra capacidad de endeudamiento. Sí hay efectos macroeconómicos en el mediano y largo plazo. Pues a mí me queda claro entonces que para la siguiente administración tendrá que haber una reforma de fondo en la SAT para que logre recaudar más, para que mejore su recaudación. Y un ajuste. Y tendrá que haber un ajuste tributario de nuevo. Es decir, como suele ocurrir con cada administración de gobierno en nuestro país. O sea, no tenemos que creer las promesas de que va a haber mejora en el primer año del gobierno. Es que lo que pasa es que las reformas administrativas toman mucho tiempo y la verdad es de que no es algo que sea de la noche a la mañana. Y hay evidencia internacional de que esto no hay varita mágica, ¿verdad? Entonces siempre está la tentación, bueno, si se necesitan recursos, está entrarle una reforma fiscal y el próximo gobierno va a necesitar gastar y como pues seguramente es a lo que van a estar tentados de echarle mano. ¿Su opinión, señor Barquín? Yo creo que sí se pueden hacer las cosas. Claro, necesitamos de algún marco jurídico para poder fortalecer la SAT. ¿Qué marco jurídico? Bueno, que el Congreso apruebe la excepción al secreto bancario para darle esa herramienta a la administración tributaria, darle la independencia total, funcional a la administración tributaria, dotarle de recurso humano técnico y capacitado y procesos adecuados para poder ejercer esa cobrabilidad. Tomar control de las aduanas. Pero eso implica esa independencia técnica y funcional.
del total del control de los tributos del Estado. De lo contrario, si una administración tributaria está cooptada, definitivamente vamos a tener los resultados que hoy por hoy estamos teniendo. Pero yo estoy convencido que sí se pueden hacer las cosas si se planifica y si se le entra. Ahora, digamos, uno de los grandes problemas en el actual momento es la poca correspondencia que hay, por ejemplo, entre las importaciones y lo que se recauda por el IVA de importaciones, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Unas estimaciones conservadoras, ¿cuánto debería recaudarse con eso, con ese ingreso de exportaciones? Maynor y Edgar. Bueno, en este caso, vean, el impuesto sobre la renta viene evolucionando adecuadamente y el IVA doméstico el IVA sobre exportaciones. Ahora, en materia aduanera no corresponde los ingresos que hay en función del crecimiento de la actividad económica que llevamos y del comercio exterior. Algo está pasando, ustedes sabrán qué es lo que pasa. Ahora, muy diplomático, señor presidente. ¿Cuánto? Ustedes sabrán qué es lo que pasa y todos nos podemos imaginar cualquier cosa. ¿Cuánto debería estarse recaudando? Sí. Yo estimaría que por lo menos deberíamos estar con una carga tributaria del 12% aproximadamente, no como el 10% que hoy por hoy tenemos, ¿no? Entonces, o sea que sí hay de dónde. Hay un estudio, un organismo internacional del año pasado que indica que el 65% de los impuestos de la renta se está evadiendo y el 35% del IVA. Bueno, entrémosle a eso, ahí hay recursos. Maynor, esta conversación. Pensemos que regresamos a Guatemala el año 2007, ¿verdad? Ajá. Bueno, más o menos entre 2.000 a 3.000 millones más, si volviéramos a ser Guatemala 2007, se podrían estar recaudando, es más o menos medio punto del producto, PIB. ¿verdad? Entonces ahí llegaríamos del 2,5 al 2 que... Al 2 que sugiere la... Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama